Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari. Hoy estaremos hablando del día en que le dije a John, mi amor, tiene autismo. Comencemos. Bueno, yo fui trabajando todo el tiempo para cuando llegara ese día. Siempre estuve haciendo las simientes como una casa, ¿verdad? Traté de hacer lo más sólido posible esas metas para que John llegara al punto en que él tiene autismo, que el autismo no lo tiene a él. Yo siempre he pensado que la identidad de John la construye él mismo, no la construye la etiqueta del autismo. Y yo sé que, ¿verdad? He aprendido que la gente tiene una idea preconcebida falsa de lo que es el autismo. Es cierto que John tuvo retraso en el lenguaje, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no entendía lo que estaba pasando a su alrededor. Así que, como conocer es comprender, yo empecé a conocer cada día más lo que es el autismo para entonces comprender a John y sacar el autismo de nuestras vidas. Ahora bien, fui creando, como les mencioné ya, esa simiente, ¿verdad? Para poder decirle a John, mi amor, tienes autismo. Siempre lo traté como si no lo tuviera, porque el autismo para mí es un intruso. Yo no lo planeé, yo lo rechazo y lo saco de nuestras vidas. A John siempre le pedía, mírame cuando le estoy hablando. Siempre hacía entre juegos y cosas, pegaba mi carita de la cara de él y así por el estilo. Siempre le di tareas en la casa, como por ejemplo el zafacón de la cocina. Él es el responsable de limpiar el zafacón de la cocina. Y no solamente el zafacón de la cocina, él también es responsable de la basura los miércoles. A eso le agregué hace unos meses el que él tiene que ir a la bodega a comprar la bolsa azul, donde se echa toda la basura, porque donde estamos viviendo, cuando vienen los camiones de la basura, ¿verdad? El reciclaje tiene que echarse en unas bolsitas azules. Y esas se consiguen en las bodegas, lo que decimos aquí en New York bodega, o en las tienditas de la esquina. John tiene que cruzar la calle. Recuerden que les había mencionado que el cruzar la calle es bien difícil para él, ya que él no mira de lado a lado, así que estamos trabajando en eso. Yo me le voy detrás, estoy pendiente y ese proceso se está haciendo. También yo le pedí ayuda siempre a John, ayúdame a hacer tu cama, ayúdame a recoger. Traté de dar la independencia posible según su edad. El bañarse solito, pero yo estar pendiente, ¿verdad? Te lavaste los oíditos, vamos a ayudarte y así por el estilo. También le di independencia cuando llegó el momento en que tenía que irse de vacaciones con su papá, pues él ama mucho a su padre, se iba de vacaciones y para que no me extrañara tanto, aunque a veces me llamaba 2 o 3 veces al día, pero él tenía esa independencia y también le enseñé a respetar el derecho ajeno, el espacio de otro. Su papá ya entonces estaba viviendo con otra señora y John tenía que respetar eso. Lo que pasara entre adultos, eso no tenía por qué afectar la relación que él tenía con su padre y siempre se manejó de esa situación. También cuando nace Amanda, ya John tiene casi 10 años y él sí quería tener una hermanita, entonces también ese proceso lo manejamos muy bien. Recuerden que la semana pasada les había hablado de algunas características que tienen estos niños, ¿verdad? Que por ejemplo, pues ellos se fijan en pequeños detalles. También entendí, pues cuando John tenía Savant, cómo yo ayudo a John, ¿verdad? Utilizando ese síndrome. Y también la tendencia a ser lógico. Eso también me ayudó mucho. Una vez que aprendo que John usa mucho la lógica y que cuando le hablo con lógica, él no va a envolver sus sentimientos, aunque John está, señores, tan y tan afuera de lo que es el autismo, que sí, a veces él envuelve sus sentimientos. Es un logro maravilloso. Desde muy temprana edad, él sabía que él era un niño y que no era una niña. Cuando tenía terapia ocupacional, yo me encargué de que las maestras utilizaran los natigoras. Son los bebés que vienen con sexo y a John se le explicó muchas cosas, se le explicaban. Yo quería que el John, lo que se le explica a cualquier niño de su edad, John tuvo esas oportunidades. Aunque el diagnóstico de John llegó un poquito tarde, ¿verdad? No, a mí eso no nos hizo daño porque la madurez de John no le permitía ver que él era diferente, o sea, no diferente, sino que él actuaba diferente a los otros niños, ¿verdad? Como por ejemplo el querer estar solo, aislarse, las griterías que hacía, cómo tiraba los tantrums y todo eso, como él no se veía, es como cuando a veces nosotros tenemos unas libritas de más y como no nos vemos,
pues nos damos cuenta porque quizás el pantalón nos aprieta, pero hasta que no vemos quizás un retrato de uno de nosotros decimos, mira, pero wow, yo engordé o cómo han pasado los años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues así mismito pasaba con John. El autismo nunca ha sido una excusa para que yo trate a John con diferencia y para que yo no le dé responsabilidades a John. Por el contrario, siempre fue disciplinado cuando hizo algo que no tuvo que tenía que hacer y también fue agasajado. Hacíamos fiestas cuando él hacía cualquier logro. Tirábamos la casa por la ventana como queremos hacerlo cuando saque su licencia de barbero. Cuando John tiene 5 años, ¿verdad? Se le hace un examen de cerebro. Y yo recuerdo que ese día se le dio un medicamento y ese medicamento a él lo embobó. Él estaba como dormido. Cuando John empieza a abrir los ojos y a despertar de ese medicamento, aun cuando él estaba viendo, él empezó a gritar. Él no hablaba, o sea, no quería hablar, pero él empezó a hablar y me decía, "What you have done to me." ¿Qué tú me has hecho? ¿Qué tú me has hecho? Y ese día yo dije, yo a ti no te voy a dar un medicamento. Por eso es que yo tampoco le doy medicamento a mis hijos. Bueno, ese evento a mí me hizo reflexionar en muchas cosas. Y en ese evento también yo me vi diciéndole a John, mi amor, tú tienes esta condición. No sabía cuánto tiempo iba a esperar para que pasara eso, pero pasó, llegó el día. Um, ay, ¿verdad? Cuando yo empiezo a conocer la etiqueta de lo que es el autismo, ¿verdad? Empiezo a ayudar a John con las mismas cositas que él tiene, como les había mencionado, con el Savant Syndrome, le empiezo a ayudar con los detalles, le empiezo a ayudar con lo lógico, ¿verdad? Para seguir construyendo día a día el día que yo tuviera que abrir ese tema con él. A John no le importaba el que dirán, así que eso a mí me ayudaba en esto, ¿verdad? Pero ahora sí John le importaba lo que yo dijera. Si por ejemplo vamos guiando y alguien se me pasa y yo, mira este, ya John dice, mira este, pero ¿qué le pasa? O sea, dice dos cosas. Si por ejemplo yo voy a regañar a una de mis nietas, ya John quiere estar ahí también regañándola. Entonces han habido situaciones en las que John dice, yo soy parte de esta familia, como quien dice, déjame hablar. La diferencia es que pues a veces él se altera, ¿verdad? Y hay que llevarlo con suavidad, porque él sí, pues como les dije, John a veces sí puede poner las emociones cuando no se le habla con lógica. Cuando yo me sentía muy enojada, una de las cosas que yo le decía a John era, mi amor, estoy cansada. Nunca le dije, tengo coraje, no, yo siempre le decía, estoy cansada, John, dame un tiempo. Y entonces él me decía, ok, mami, estás cansada. Bebe agua, siempre me decía, bebe agua. Así fue como yo empecé a manejar las cosas, ¿verdad? Porque también yo tenía que trabajar conmigo misma. Miren, John era tanto lo que nosotros trabajábamos que John empezó a darse cuenta de sus cambios físicos. Recuerdo en una ocasión que había una familia en mi casa y nosotros le hicimos una cena y John estaba en el cuarto y yo les he dicho que John habla otros idiomas. Él se le dio el cuarto hablando francés. Mon Dieu, mami. Y yo, ¿qué te pasa? Ay, mami. Y empezó a decirme que él se había dado cuenta que él tenía vellos en sus axilas. Entonces, que yo pensé, déjame parar este nene hasta que me siga enseñando dónde más puede tener vello, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, mi amor, nos reímos todos, terminamos la cena y luego, pues, cuando terminó la cena, yo empecé a explicarle los cambios físicos que él iba a seguir teniendo. Ese día yo veía más cerca el día que yo tuviera que decirle a John, tienes autismo, mi amor. ¿Por qué? Porque John estaba teniendo autismo, no el autismo a él. Entonces John se estaba dando cuenta de los cambios que estaban viendo en su cuerpo, ¿verdad? Como cualquier niño de su edad, como cualquier adolescente. Y eso a mí me pareció que fue una bofetada que se le dio el autismo. Ahora bien, John sabe que tiene su condición, pero él tiene meta, él tiene esperanza y tiene fe. ¿Cómo fue que esto pasó? Nosotros nos encontrábamos, ¿verdad?, en una asamblea. Recuerden, yo soy testigo de Jehová y nosotros hacemos asambleas anuales. Sentados a la parte de atrás de nosotros estaba este joven y él estaba tirando un tantrum a su mamá. Estaba tirando patadas, estaba gritando, estaba haciendo unos movimientos. Y entonces John se voltea y le dice, oye hermano, recuerden que John tiene acento mexicano, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué te pasa? Entonces empezó a hablar español, ¿verdad? Y la mamá lo mira y le dice, disculpa, es que él tiene autismo. Entonces John se volteó y me miró y me dice, mami, ¿qué es autismo? Entonces yo le digo a John, ¿verdad? En cortas palabras y con mucho amor,
que era una condición en donde las personas, ¿verdad?, se encerraban en su mundo o que tenían... Le expliqué lo que era autismo, pero bastante breve, y le dije, cuando lleguemos a casa vamos a hablar de eso, mami. Entonces John me dice, mami, yo tenía autismo, ¿verdad? Se pueden imaginar cómo yo me sentí. Miren, aquí está, lo tengo aquí. Yo lo puse, ese evento pequeño está en mi libro. Dice, se lo voy a leer. Dice, estuvimos en una asamblea con nuestros hermanos en la fe. Detrás de nuestro asiento se encontraba un joven de algunos 17 años que gritaba y golpeaba la espalda de mi asiento. La madre del joven se disculpó con nosotros y John le dijo al muchacho, oye, cálmate, ¿qué te ocurre? La madre explicó que el muchacho tenía autismo. Johnny se quedó muy pensativo. Me miró con sus ojitos llenos de lágrimas y me preguntó, mami, ¿qué es autismo? Con uno de mi garganta, como el que tengo ahora. Le expliqué lo que era la condición y le contesté a mi hijo lo que era, ¿verdad? Y él me contestó, mami, yo tenía autismo. No se imaginan cómo me sentí. Me dio mucha alegría que mi hijo reconociera que un día el autismo lo tuvo aguantado, por decirlo así de alguna manera. Esa semana, en el estudio de congregación, se preguntó qué dejaríamos de tener cuando estuviéramos en el paraíso. Johnny levantó la mano y contestó, yo no tendré más autismo. Recuerden que les dije que John tiene metas, tiene fe, tiene esperanza y nosotros todo el tiempo alimentamos eso, ¿verdad? Así fue como yo le dije a John que él tenía autismo. Pero mis hijos, yo siempre estuve preparándome para ese día. Emocionalmente es fuerte, ¿verdad? Porque pues, pero hay que trabajar con lo que tenemos. Si eso es lo que tenemos, hay que trabajar con eso. Hay esperanza, John tiene esperanza, yo tengo esperanza, ¿verdad? Sea cual sea su esperanza, prepárese para decirle a su hijo lo que él tiene, antes de que otra persona de afuera se lo diga y lo diga de una forma que no debería decírselo. Es como cuando nosotros éramos jóvenes y queríamos saber sobre el sexo. ¿Qué nos aconsejaban? Que papá y mamá nos dijeran antes que nos dijeran en la escuela, ¿verdad? Pues así mismito, esas condiciones, cualquier condición que tenga su hijo, ya sea diabetes, ya sea cualquier condición, explíquele a su hijo de qué se trata lo que él tiene. Y si usted no puede, busque ayuda profesional. En nuestro caso, gracias al Todopoderoso, pasó ese evento y eso me hizo más fácil explicarle a John que él tenía autismo. Pero también le expliqué a John que el autismo no lo tiene a él, porque todas las metas, todos los logros que él ha podido hacer. Entonces, ese día también hicimos muchos más planes. Y diariamente vamos haciendo metas y las vamos cumpliendo. Hacemos metas a corto plazo y a largo plazo. Bueno, mis amigos, yo espero que este pequeño vídeo les haya servido y que si están en ese proceso de pensar si debo decirle a mi hijo qué condición tiene, mi consejo es hágalo. Tome las medidas. Si no puede usted, busque ayuda profesional. Y si no, desde un principio, ¿verdad? Si tiene planes de hacerlo, vaya dándole información poco a poco. No lo trate como si fuera algo que viene de Marte. No, siga tratando a su hijo como su hijo. Que el autismo no sea una excusa para permitir que su hijo haga cosas que no debe hacer, pero tampoco sea una excusa para tratarlo como si fuera el rey de la casa y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Cuídense mucho, no tiren la toalla, pásenla de mano en mano como lo hago yo. Nos vemos la semana que viene. Oh, suscríbanse, ¿no se han suscrito? La semana que viene traigo un tema muy interesante también. Se me cuidan, ¿ok? Chaito.